Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy tenemos a alguien que es una maravilla tener, es un gusto tenerlo a don Félix Rodrigo Mora. Hola, don Félix. Hola, buenas. ¿Qué tal? Él es autodidacta, es como todos los grandes autodidactas, como los mayores genios. Ha escrito un montón de libros, yo por lo menos cuento 14, no sé si hay más, ¿no, don Félix? ¿Hay más libros de 14? 28. Oh, Como, como autor, coautor y prologuista. Total 28. por eso yo para no hacer parecida a todas las demás entrevistas que le han hecho recientemente, quería pasar directamente a lo que es el diálogo de una cosa que usted ha hablado mucho últimamente y el tema de cómo se aceleran los procesos dinámicos tanto del neoliberalismo este que tenemos, de todo lo que tenemos ahora, más que neoliberalismo yo le llamaría capitalismo tardío. Y si usted ve, don Félix, que esto se va a acelerar, ¿crees que esa aceleración puede llevar a algo al final mejor? O quizás mejor quedarse así. ¿Cuál sería, cómo ve usted este tema de la aceleración del aceleracionismo que hemos hablado en este canal hace poco? ¿Cómo? Pues es indudable que los procesos sociales ahora tienen un ritmo de desarrollo, sea para bien o para mal, mucho más rápido. Se debe a dos cosas, que la rapidez de las comunicaciones y la rapidez de los transportes. Entonces ahora, por unidad de tiempo, acontecen más hechos que los que podría suceder hace 100 años, incluso hace 50. Eso creo que se entiende fácilmente, ¿no? Esto tiene un problema grave, que si las élites del poder toman una decisión, esa decisión se aplica muy rápidamente y si tiene efectos particularmente negativos puede ser muy destructivos, porque digamos hay muy poco tiempo para corregir sobre la marcha. Respecto a la pregunta que me hiciste, pues yo entiendo que las sociedades de la modernidad tienen una serie de lacras estructurales fundamentales. Son deficiencias estructurales. Y entonces no vamos hacia ningún estadio mejor, ni feliz, ni nada, sino más bien hacia un caos, a una desintegración de las sociedades por una acumulación muy importante de defectos, entre los cuales citaré uno, que es el colapso demográfico, ¿no? Que ya no es solo un fenómeno de unos pocos países, sino un fenómeno planetario casi, quitando una minoría de países que todavía tienen una demografía alta, pero pues se pueden citar más. Por ejemplo, las disfunciones en el proceso productivo, basado en la aplicación de los sistemas de productividad acelerada. Eso ha creado una situación terrible en el interior de las empresas que no se puede mantener mucho tiempo. Entonces podría citar más, ¿no? Ahora voy a sacar un libro sobre eso. Pero vamos, con estos dos quizá luego podamos referirnos a algún otro. Sí, que ahí también surge la pregunta del libro este último suyo del tema del COVID, que no lo quiso publicar Amazon. Y antes de darle la pregunta a los chicos, quería ver si esta parte compleja de la actualidad, ¿no? Que hay como una especie de, digamos, catedral, de una inquisición, una neoinquisición, ¿no? Existe una neoinquisición. Y esta parte, no sé si este tema de acelerar los procesos lleva más a esa neoinquisición o si puede haber una ruptura, a lo mejor dentro del sistema que haga que no lleguemos a ser una especie de estado totalitario tipo Nueva China, una cosa así, orwelliana. Pues es difícil saber si los procesos aceleradamente activos nos llevan a una situación represiva, pero lo cierto es que la situación represiva se da. No es solo mi caso, aquí en España hay varios libros más sancionados por Amazon, algunos en Latinoamérica cuyo autor se puso en contacto conmigo, me estuvo haciendo comentarios, en concreto desde Argentina. Y también pues aquí se han cerrado muchos canales de YouTube, incluso algunos tan importantes como La Caja de Pandora, que operaba sobre todo en Cataluña, pero tenía cientos de vídeos, unos poquitos hechos conmigo, ¿no? Y entonces pues esto ha sido algo que ha creado desconcierto y miedo. Hay miedo, ahora hay miedo en la sociedad española, sí. Y quizá de ahí salga una rebelión, ¿no, Félix? ¿Saldrá de ahí una rebelión? ¿Puede surgir una reacción a todo esto que se expanda, digamos? Esperemos que sí. El otro día estuve en Madrid en un acto, pues el otro día hoy es miércoles, el jueves pasado, éramos 300 personas
y me sorprendió mucho, no fue iniciativa mía, a la salida, que se gritó libertad, libertad con mucha energía. Y fíjate que sorpresa que yo mismo me emocioné un poco cuando parece que la libertad es ya algo logrado, pero somos tan conscientes de que no es así, de que no es algo logrado sino por lograr, que luego estuve hablando con algunos de los asistentes y también me dijeron que les había emocionado. Esto da una idea de hasta qué punto somos conscientes que la libertad es algo que está quedando atrás y que no aparece hacia adelante. Tengo que decir también que fuimos objeto de una agresión física de alguien que espontáneamente nos arrojó objetos desde un balcón, ¿no? Porque sabía bien que nosotros estábamos allí protestando por el oscurantismo y el totalitarismo con que se está llevando adelante la cuestión de la pandemia, ¿no? Y parece ser que alguien, pues desde un balcón, nos tiró objetos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Quería dejarle la pregunta ahora a uno de los chicos, a Francisco José Novo, que es politólogo, y que él de cederle a la primera pregunta, don Félix. Bueno, adelante. Primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un placer tenerlo aquí en nuestro canal. Yo lo conocí por un comentario, o sea, porque me lo comentó Miguel Ancho Bastos, que era usted el autor, así que se le respetaba y tal, porque lo que hice lo comentó. Sí. Bueno, yo sé que no puede etiquetarse así ninguna ideología, pero supongo que, bueno, podemos decir que le gustan la sociedad tipo alto medieval, o sea, lo que es los actos abiertos, la democracia asamblearia, etcétera, ¿no? Algo así como un neomedievalista, digamos. Sí, a ver, quería saber qué le parecía el anarcocapitalismo, basado en más, o sea, en modelo micro de capitalismo, y si podría haber alguna, digamos, colaboración entre la gente de sus ideas más o menos y los anarcocapitalistas o gente así por ese estilo, digamos, que está en contra del Estado, aunque haya diferencias, ¿no? Pero digamos que está en contra de este capitalismo, digamos un capitalismo más a un anarcocapitalismo de más pequeña escala, digamos. Si hay, ¿qué le parece? Y si hay puntos de conexión con sus ideas. Bueno, quería decir que yo estoy sobre todo por la libertad. Y en la medida que estoy por la libertad, porque quiero pensar en positivo, luego me opongo a las estructuras de dominación de tipo estatal o de tipo gran empresarial, ¿no? Pero para mí la reivindicación básica es la libertad de conciencia, sobre todo, y la libertad de acción, la libertad individual y sobre su base la libertad de colectivos, ¿no? Y como eso tiene un límite, puesto que las estructuras estatales son dominios de élites, pues estoy en contra. En el terreno económico, yo más bien me inclino por una sociedad comunitaria, comunal, que tiene una gran tradición en los pueblos de la península ibérica, puesto que se mantuvo quizá 1500 años, en realidad fue destruida por la Revolución Liberal, no totalmente, todavía quedan algunos residuos, como en Galicia sabe el señor Bastos. Pero luego respecto al anarcocapitalismo, pues intento huir de etiquetas. Creo que el periodo de los sismos ha caducado. Ahora mismo lo que hay que hacer es, a mi entender, adoptar una posición abierta a la realidad e ir elaborando argumentos a partir de la realidad misma. Esto es lo que yo llamo el método experiencial. Considerar la experiencia como única fuente, aunque luego pues puede ser muy agradable y muy instructivo leer autores del pasado, incluso autores que crearon algún ismo. Pero eso lo dejo como elemento secundario. Para mí, básicamente, la economía actual tiene que voltearse, es decir, es una economía de las cúpulas, de las alturas, de las grandes empresas transnacionales, y tiene que volver a ser una economía de base de lo local, una economía comunal, y a partir de ahí podría hacer, y yo espero que haya, un pequeño empresariado de tipo pues constructivo que vivirá al lado de esta economía comunal. Por no tengo por el momento nada en contra de esa economía, se llame anarcocapitalista y de otra manera, y tampoco me niego a colaborar con quienes, o hacer algo con quienes se llaman anarcocapitalistas, aunque yo estoy muy alejado de esas formulaciones. Y es muy bueno eso que dice don Félix, porque el tema es que en este canal todos tenemos ideas distintas. Lo único que nos une, que eso lo comentaba con un seguidor de nuestro canal, es que ninguno de los 4 socios creemos del todo en la democracia. Podríamos decir que somos un poco anti-ilustración, ¿no? En ese sentido, estamos un poco anti-ilustración. Pero por lo demás, claro, cada uno aquí se define. A mí me gusta esa idea suya de no definirse con un ismo. O sea, en todo caso, si quieres llamarle a la desconfianza en la democracia, le quieres llamar neoreacción, como se le dice ahora,
por la cuestión de que la democracia se ha vuelto un credo, ¿no? Más que una cuestión de razonarla, es una cuestión que se impone por supremacía dialéctica, ¿no? Casi una cuestión religiosa. Entonces, en ese sentido, sí, pero me gusta esa idea suya, y de ahí quería pasar a preguntarle, don Félix, si ve que esta atomización que hay de la gente va a cambiar en algún momento, o llegará un momento en que empecemos más o menos todos a pensar un poco más parecido, ¿no? O menos confrontativo, de forma menos confrontativa. Pues vamos a ver, en el mundo de, digamos, el compromiso político, cultural, yo intento adoptar una posición experiencial por lo siguiente. La experiencia une a la gente, la realidad que vivimos es común a todos, mientras que los sismos y las ideologías dividen. Eso no quiere decir que todo lo que dicen los sismos esté equivocado y que yo tenga que adoptar una actitud visceral anti. Ahora tengo una actitud muy visceral hacia el marxismo porque es la ideología de China, de una sociedad terrible, totalitaria y tal. Pero otros sismos menos letales, pues bueno, están ahí. Intento también aprender lo que tienen de positivo, ¿no? Respecto a la atomización de la sociedad, digamos, la sociedad de masas, ese es un fenómeno construido desde arriba. Es decir, se trata de atomizar para dividir, para enfrentar, para crear que exista la comunidad popular. La comunidad popular es la comunidad de los iguales desiguales. Iguales en el sentido de derechos y deberes, pero desiguales en la medida que cada ser humano es desigual al que tiene al lado, y eso hay que considerarlo así, ¿no? No queremos medir a la gente por un patrón único, porque entonces no respetaríamos la libertad individual, que es realización de la desigualdad. Es decir, la libertad individual es libertad para ser desigual en gran medida, pero desigual no significa enfrentado y opuesto a los demás, sino puede haber y debe haber una forma de desigualdad que sea solo la realización de lo particular personal. Pero esta atomización de las masas, de las multitudes, por el momento es muy difícil de superar, y es el elemento decisivo para hacer frente al sistema, para hacer frente a los problemas que tiene, puesto que esa atomización impide, digamos, las explosiones de creatividad popular en la calle, protestas, conflictos y tal. Y es algo muy, muy trabajado por el sistema. Hay toda una ideología del conflicto con el otro, el conflicto interpersonal. ¿No será esto también parte ahí de esto de que las redes sociales son como una forma de comunicación sin comunidad, ¿no? Esa idea de poder comunicarnos todos, pero que no exista del todo una comunidad. O sea, quizás, ¿no? A lo mejor algo hay ahí, ¿no, don Félix? Sí, hay. Efectivamente, vamos a ver. Todo lo que es el mundo de Internet tiene algunas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Y en la situación actual es una trampa donde estamos cayendo y nos estamos quedando ahí atrapados. La comunicación por Internet se puede usar, ahora nosotros lo estamos usando en buena hora, pero tiene que ser un preámbulo para la comunicación directa. Es decir, nada puede sustituir a la comunicación directa. La comunidad popular no puede ser virtual, tiene que ser real, directa. Es decir, por eso nosotros aquí hemos convocado un encuentro a celebrar a finales del mes de agosto, en el cual, por cierto, se está inscribiendo tal cantidad de gente que nuestro principal problema es dónde meterla, sencillamente. Ese es nuestro problema número uno. Que hemos empezado difundiendo la idea de Internet, pero creemos que la cosa no se puede quedar ahí. Y también queremos crear equipos de base, grupos que quizá les llamemos fraternidades de base, es decir, en el plano local, porque nada puede sustituir a la comunicación directa. Y es peligroso porque Internet, es peligroso pensar en las redes sociales porque Internet está sometido a una censura enorme. Cuando yo me enteré que la caja de Pandora, que es una institución, fue censurada y cerrada en 2 días, dije, no podemos vivir de eso. Tenemos que buscar otras formas de comunicación que sean las de siempre. Directas, contacto físico, porque Internet nos lo pueden quitar en cualquier momento, como pasa en China, donde la censura es permanente en Internet. Que ahí es donde pasa un poco la cuestión otra vez del COVID, ¿no? Como el COVID ha convertido con esto del distanciamiento social y todo, promocionar todo este tipo de cosas que tienden a separarnos aún más. No sé si antes de pasar a la pregunta de Enrique, el otro invitado, quería ver cómo ve esto, si al final no son formas que están buscando comercialmente de imponer la hipervigilancia, ¿no? Claro, la hipervigilancia y la distancia. La manera como nos han presentado lo del COVID es el otro te infecta. ¿Te das cuenta el abismo que hay entre esta idea, el otro te daña, el otro te infecta, con la idea de las sociedades
comunales que hemos tenido en la península ibérica, pues en otras partes también, porque quiero decir, entre paréntesis, que yo he prologado el libro de una politóloga y historiadora norteamericana, estadounidense, que se llama Dana Nelson, donde cuenta cómo eso lo había también en el siglo XVIII. Esto es así, ¿no? Quiero decir que, en realidad, cuando uno se pone a pensar cómo organizar una sociedad sobre la base de la libertad y el autogobierno, la libertad colectiva y la libertad individual, pues llega a conclusiones muy parecidas en cualquier parte del mundo y cualquier sociedad. Entonces, ahora se nos presenta, sin embargo, al otro como el que te daña, el que te infecta, cuando antes era el otro quien te ayuda, el que colabora contigo. Entonces ahí hay un abismo. Y esto, claro, está calando en la gente, ¿no? Daros cuenta, el estado de bienestar, o sea, el Estado, a través de su sistema sanitario, te cura y tu vecino te infecta. Es la guerra de todos contra todos, de Hobbes, del pensador este del siglo XVII, aplicada a este asunto, ¿no? Que luego resulta que es falsa porque hay momentos en que los hospitales se colapsan y la gente no es atendida allí. Ya ha pasado. Y entonces, pues depende de los contactos, amistades, familiares y tal, si está enfermo para ser cuidado, ¿no? Que con este problema del que me recuerdo que habló usted una vez, don Félix, del tema de los límites de la libertad, o de definir, más bien, el tema del concepto de cómo definimos la libertad, ¿no? Ahí es donde yo creo que juegan mucho ellos, ¿no? O sea, lo utilizan como como una especie de lavado de cerebro casi goebbeliano, en cierta forma, ¿no? De decir que la libertad del otro es un peligro para ti, y no una cosa bastante orwelliana también, ¿no? Más que de Huxley, ¿no? Más que de un control bonito, un control feo, ¿no? Claro, orwelliana y paranoica, porque la salud psíquica de la gente no se puede mantener si uno sale a la calle y ve que todo el mundo se acecha todo con el temor a ser contagiado. Y eso es una guerra psíquica. Vamos a ser conscientes del daño psíquico, que luego es físico, porque todas las enfermedades psíquicas tienden a somatizarse, que se nos está haciendo con todo esto, se nos está convirtiendo en enfermos. Es muy distinto salir a la calle con la confianza, ya sabemos que hay personas que pueden hacernos daño, pero son una pequeña minoría, ¿no? La inmensa mayoría de la gente es amable, es solidaria, y es así, ¿no? Yo quiero decir que el trato que a mí me da la gente, no solamente ahora, sino en la calle, cuando voy a sitios y tal, es maravilloso. Algún día quiero escribir sobre eso, porque es un trato tan amable, tan cariñoso. El otro día mismo, en el acto público este que os he contado, que nos tiraron objetos, ¿no? Pues había 300 personas y luego mucha de esa gente pues seguía mis vídeos, y el trato es tan cariñoso y tan afectuoso, pero también unos con otros. Que es necesario para la buena salud psíquica y física. No podemos ver al otro como un agresor, tenemos que verlo como un cooperador, ¿no? Y entonces ahora todo eso se está alterando, porque la garantía que las instituciones tienen de que no haya conflicto entre las instituciones y el pueblo es que el pueblo se atomice en sujetos enfrentados y por lo tanto desaparezca como comunidad políticamente activa, que solo puede ser la comunidad popular luchando por la soberanía popular. Esto es muy grave y muy triste. Aquí en España lo estamos viviendo de una manera brutal. Sí, me imagino. Quería darle paso a la pregunta a Enrique Fernández, colaborador del canal, estudiante. Hola, Enrique. Quería preguntarle a don Félix. Sí, por supuesto. Antes que nada, quiero agradecer el poder estar aquí, ya que a Félix le tengo especialmente cariño, porque además nos ha unido una persona, que es Cuca Casado, y ya hemos coincidido en nuestras charlas. Entonces, mi pregunta, por así decirlo, tiene una doble dimensión, ¿vale? Pero tiene, digamos, la misma idea. Es decir, ¿cómo permanecemos ante las ruinas de las que estamos hablando? Es decir, la paranoia, el desconocimiento. Es decir, por ejemplo, cuando tú quieres investigar, o incluso cuando quieres en general vivir, es decir, ¿qué criterios sigues para desenvolverte, para permanecer ante las ruinas? Bueno, para hacerlo se requiere una batería de medidas. Vamos a ver, tenemos que enfrentarnos a un hecho, nos guste o no, nos asuste o no. Las sociedades de la modernidad se crean en los años 50, 60, 70, ¿no? En Europa un poquito antes, quizá, en Latinoamérica un poquito después, en China en la misma época, más o menos tienen 70 años, 60 años. Esas sociedades que al principio fueron muy potentes porque incorporaban una serie de elementos innovadores, pasado el tiempo han envejecido muy deprisa, están en decadencia.
están en decadencia en todos los aspectos, se puede señalar todos los aspectos, desde el aspecto económico, al aspecto político, al aspecto relacional, al problema médico, por ejemplo, el auge tremendo que están teniendo el alcohol, las drogas, el problema demográfico, la degradación de los suelos agrícolas, el problema incluso del cambio climático, que es real, aunque no corresponde a lo del dióxido de carbono, sino para mí a la deforestación tremenda que ha tenido lugar. Entonces, toda una serie de nocividades y anomalías se han juntado y se han multiplicado. En realidad, ahí viene lo de el asunto del COVID, ¿no? Quieren aprovechar este asunto que médicamente en sí mismo no es muy importante, es decir, es una pandemia de un nivel medio bajo, más bien medio bajo de intensidad y de mortalidad, para, digamos, agarrar a la sociedad y ponerla en una situación que la puedan manejar, es decir, una sociedad atomizada, asustada. Incluso aquí se está destruyendo intencionadamente la economía a partir de medidas que hacen imposible el funcionamiento de la vida económica diaria. Ante esta situación, que va a ser grave en los próximos años, tenemos que tomar medidas muy diversas. Por un lado, de tipo individual. Yo creo que lo individual es decisivo. Por ejemplo, tiene que volverse a ideologías de tipo que primen la fortaleza, la voluntad de esfuerzo, el instinto de supervivencia, lo que en el pensamiento clásico europeo puede ser más bien el estoicismo, la ideología de los cínicos, el primer cristianismo que era revolucionario, me refiero al cristianismo de los primeros 3 siglos, ¿no? Sin ellas no se puede sobrevivir. Quien se agarra al epicureísmo, al hedonismo, pues yo entiendo que no va a poder. Pero luego hay otros elementos, como son el factor convivencial es decisivo, hay que nuclear la sociedad, constituirse uno mismo, grupos de ayuda mutua y convivencia, que pueden ser grandes o pequeños, tiene que haber como unos pactos convivenciales diciendo, bueno, yo os ayudo, pero vosotros también me ayudéis. Porque el estado de bienestar está en su último momento. A nadie le da más de 20 años. Pero en realidad eso es la visión optimista. La visión pesimista es que el estado de bienestar aquí en España muy probablemente no le queden más de 10 años de existencia. Y luego, ¿qué? Tenemos que modificar también la cuestión de la medicina, quitar la medicina actual, que es carísima, alopática, y volver a las medicinas populares tradicionales de los pueblos de la península ibérica, que eran muy eficaces y sobre todo eran muy baratas, ¿no? Y no necesitaban muchos especialistas ni nada de eso. Entonces tendríamos que hacer una batería de medidas, ¿no? Y entre las cuales, ya digo, la situación se ha hecho de crisis. Todas las sociedades entran en crisis, las formaciones sociales todas. Es decir, cualquier formación social, pues yo ya lo he dicho muchas veces, las de los mayas entran en crisis en el siglo IX-XI, desaparece completamente en el siglo XIII. Ahora, con la aceleración del proceso histórico que hablamos al principio, pues nos encontramos con que la crisis de las sociedades de la última modernidad, que tiene una media de 70, 60 años, 50 años en algunos países, pues están desmoronando. Y tenemos que verlo eso con frialdad, con energía, con decisión y también con espíritu transformador. Porque lo que eso significa no solo es que va a haber sufrimiento, que va a haber y mucho, sino que va a haber una oportunidad grande de transformar la sociedad radicalmente al individuo, lo que yo llamo revolución. Es una gran oportunidad para la revolución. Pero hay que definir la revolución. No valen nada los modelos del pasado. Revolución francesa cero, revolución rusa cero, revoluciones antiimperialistas de los años 60 cero, todas fueron revoluciones hechas desde arriba, que llevaron el poder a élites que eran incluso peores que las anteriores, como pasó en Rusia. Los bolcheviques eran peores que los zaristas, ¿no? Tenemos que todo esto inventarlo. En parte en mis obras pues ya se ha hecho un intento de irlo creando, pero todavía necesitaremos 2, 3, 4 o 5 años para poner a punto todas estas medidas y poder hacer frente a la crisis que viene, que yo desde luego la vivo con gran optimismo, pero sin negar sus aspectos negativos, el dolor y el sufrimiento que va a originar. Sí. Eso que acaba de decir Félix, te voy a tutear, no es problema, Félix. Tampoco eres mucho mayor que yo. El tema ese me ha gustado mucho eso que ha dicho, incluso le podíamos poner de título al video, ¿no? Mensaje de don Félix para la humanidad, prácticamente, porque además has tocado un tema que me gusta mucho, que es el tema del retorno del espíritu. Hay una cuestión de un autor que estaba viendo que se llama Byung-Chul Han, surcoreano, no sé si te suena. Sí. Y él escribió sobre la pérdida del ritual, ¿no? Cómo hemos perdido lo ritual ahora mismo. O sea, hemos perdido esa resonancia que nos daba el ritual dentro de la comunidad, ¿no? Donde podíamos repetir la vivencia, hacerla inmortal con los demás individuos, siendo todos uno y al mismo tiempo un individuo, ¿no? Una cosa muy bonita que se ha perdido y que en parte yo creo que eso es ahí es donde es importante ahora lo que decías, mantener cierta forma de
solidez espiritual para poder pasar las ruinas de las que hablaba Enrique, ¿no? Para poder aguantar estar en las ruinas estas. No sé si lo ves así, ya después le dejo la pregunta a Francisco, la próxima. Sí, Era eso lo que decías, ¿no? La vuelta a lo espiritual. sí, sí. El sistema actual es destructividad pura, lo ha destruido todo. Ha destruido los rituales, porque los consideran material, las formas de convivencia, las formas de relación, ha destruido el lenguaje, ha destruido la belleza, lo ha destruido todo, porque es destructividad pura. En su esencia es destructividad. Entonces hay un proceso de reconstrucción ahora muy importante. Necesitamos casi partir desde cero. Es como crear una nueva humanidad, pero en todos los aspectos, no solamente en el económico, sino en el relacional, que tanto me preocupa, la noción de sujeto, la noción de libertad. ¿Cómo entendemos ahora la libertad en un momento que estamos abocados a vivir entre ruinas? No todavía, pero ya muy pronto, ¿no? Entonces eso también tiene un elemento de euforia muy grande, porque si todo ha sido destruido, lo podemos construir. Es decir, que eso será una vez en la historia de la humanidad cada 2 o 3 mil años. O sea, es decir, podemos construir tantas cosas y que nos debemos considerar una generación afortunada, ¿no? Mientras que nuestros padres y abuelos, como heredaron sistemas que todavía medio funcionaban, aunque no era un capitalismo ya, pero no el capitalismo ya disparatado, destructivo y racional actual, ¿no? Entonces ellos se tuvieron que atener a eso y no tuvieron muchos grados de libertad. Nosotros los tenemos mayores. Claro, a cambio tenemos un grado de destructividad, de crisis y de caos mucho mayor, ¿no? De anomia, por ejemplo, porque la anomia que hace a la gente la paraliza. Y pues, estar paralizado eso es muy malo. Si no hay normas, anomia es la falta de normas, ¿no? Entonces, pues, claro, hay normas buenas y normas malas, pero no, lo que no puede haber es ninguna norma, eso no puede ser, porque entonces eso no es libertad, sino negación de la libertad. Sí, me recuerda mucho al tema de la caída del fin de la era de la Edad del Hierro, se parece mucho ahora, ¿no? El 1200 antes de Cristo, cuando también cayeron, lo que hablabas tú, ¿no? De que cayeron civilizaciones enormes y un mundo que se perdió, ¿no? Un mundo que ya fue. Francisco, ¿querías preguntar tú? Es tu turno de pregunta. Sí, muy interesante todo lo que está contando. Coincidimos entonces, por lo tanto, en la disolución de los valores, ¿no? Estamos aquí, familia, comunidad, ética, éticos, etcétera. Entonces, ¿cuál crees que es la causa principal de esta disolución? ¿La tecnología, el exceso de urbanización, el mercapitalismo, digamos, el Estado? Pues es todo el conjunto. Por ejemplo, la familia primero fue destruida la familia extensa, que era la verdadera familia, que incorporaba un núcleo muy importante de personas, quizá 200, quizá 300 personas, eso era la familia extensa, ¿no? Y que era pues algo muy agradable, donde encontrabas ayuda mutua, colaboración, afecto, asistencia en las enfermedades. Luego se destruyó la familia nuclear, es decir, la familia monogámica. ¿Por qué? Porque es un punto de resistencia a las instituciones. En la familia monogámica todavía el individuo se siente apoyado. Eso está claro, por ejemplo, en una simple huelga de trabajadores. Si la gente tiene una familia que la apoye, la huelga se hace mucho más dura y enconada que si son solo trabajadores atomizados que no tienen apoyo de nadie, que necesitan. Eso es de sentido común. Incluso el trabajador que está desestructurado en el sentido relacional soporta mucho más la sobreexplotación y sobreopresión de la empresa que alguien que está estructurado, porque sabe que se siente apoyado y en un momento dado puede decir, vale, ya, ahora me enfrento con la empresa, me enfrento con este jefe, ¿no? Entonces eso son cuestiones de sentido común. Y todo, cuando el capitalismo ha crecido tanto hasta que convertirse en el capitalismo transnacional y el Estado ha crecido tanto de pasar, vamos, hace 50 años del 25% del Producto Interior Bruto absorbido por el Estado. Ahora estamos, para el caso de España, en el 54%. Es la primera potencia económica con mucho, 54% del Producto Interior Bruto, probablemente más, porque estos datos llevan 2 o 3 años. Entonces, se ha producido algo así como, yo lo explico diciendo, tenemos unas cargas tan grandes encima de nosotros que nos están aplastando, nos están destruyendo, ¿no? La gran empresa, que es una mole burocrática, es un dinosaurio que no funciona, porque las cadenas de mando son larguísimas, porque, yo qué sé, el centro está en no se sabe qué sitio de Estados Unidos y las raíces, las bases, pues están en Europa o en China o donde sea, ¿no? Entonces, estos entes tan enormes son increíblemente ineficientes, tienen una burocracia interna enorme, unos conflictos internos enormes, son verdaderos reinos de taifas, ¿no? Entonces, cuando más grande se hace una empresa, más allá de cierto punto, más ineficiente es. Es el fenómeno del gigantismo, de lo faraónico que decimos aquí. Entonces,
todo esto afecta a todo. Es como el Estado faraónico, el Estado ya, pues sus gastos son tan enormes, su presión sobre la sociedad es tan enorme que aplasta al individuo, le anula toda creatividad. Por ejemplo, destrucción de la pequeña empresa. Yo admiro mucho a la pequeña empresa. Gente que crea su unidad para sobrevivir. La inmensa mayoría de la gente que tiene una pequeña empresa no pretende hacerse rico, pretende simplemente sobrevivir, tener unos ingresos suficientes, ¿no? Todo esto ahora está siendo destruido y lo que está quedando es destructividad, gente anulada, personas con un nivel muy bajo de inteligencia, con un nivel muy bajo de reflexión de capacidades, ¿no? Entonces, pues esto es lo que sucede, siempre ha sucedido así, en el pasado igual. Cuando el Estado romano se hace tan grande, tan enorme, se hace tan aplastante que lo destruye todo. Esto ya es perceptible al final del siglo I, es decir, cuando el Estado romano ya era tan potente, pues ya en el siglo II hay elementos de crisis que ya se manifiestan totalmente en el siglo III. Ahora, como todo va mucho más deprisa, pues se acelera el proceso histórico, pero hay muchísimas sociedades que han pasado por esto y ahora toca a la sociedad en que vivimos. Es decir, se han creado estructuras tan hiperpoderosas que necesitan tanto dinero, tantos recursos, incluso personales, y necesitan tanta mano de obra, que eso ya es imposible de mantener. Se ha llegado a una locura de la sobredominación, que la sobredominación es sobredespilfarro y sobregasto. Entonces, a partir de ahí ya eso tiene que hacerse un proceso de descentralización, de volver a lo local, no en el sentido de los hippies, porque los hippies y los ecologistas lo interpretan de una manera muy restrictiva, ¿no? Yo entiendo una comunidad humana que funciona en el plano local, también en lo económico. Es decir, en lo relacional, también en lo reproductivo, porque ahora mismo pues estamos en la creación de seres humanos, que es la crianza. Por eso, ya que veo que antes Francisco José ha hablado de Miguel Anso Bastos, quiero dar una pequeñísima explicación, que es, Miguel Anso Bastos es un enamorado de la sociedad tradicional gallega, yo también, eso nos une. Yo tengo un libro en gallego sobre este tema, un librito pequeño, pero yo no lo estudié con un afán arqueológico, no. Cuando yo escribí ese libro hace 11 años, que no lo escribí en gallego porque no me manejo, lo escribí en castellano, y luego allí los amigos de Galicia me lo tradujeron, lo hacía porque sabía que la sociedad actual era inviable. Es decir, como es inviable, había que buscar en nuestro pasado inmediato aquellos modos de la economía, de la tecnología, de la vida relacional, que nos puedan orientar un poquito. Y con esa idea lo hice. Por eso mis libros sobre la sociedad tradicionales, que todavía existen en parte, porque hay muchos sitios que siguen funcionando, aunque ya a un nivel ya muy bajo, pues siempre han sido para aprender de ellas, porque yo entiendo de que todos estos aparatos burocráticos terribles, hipertecnologizados, pues no tenían futuro. Se puede coger algo de ellos. Yo no estoy totalmente en contra de la tecnología, no, creo que algunos elementos tecnológicos se pueden recuperar, pero hay que reformularlos. Y entonces he hecho un trabajo de investigación que ahora es muy fructífero porque tenemos unos modelos. Y con esos modelos del pasado inmediato, lo que hay que hacer es un metaanálisis. ¿El metaanálisis qué significa? Pues metas al final, el final del análisis, encontrar en ellos lo que tienen de universal y de esencial, no lo que tuvieron de contingente, de coyuntural en el siglo XVIII, XIX y XX. Eso hay que dejarlo al lado porque no podemos volver al pasado y yo no quiero volver al pasado. Pero hay que hacer una investigación metaanalítica y encontrar los elementos que eran valiosos para proyectarlos sobre la sociedad del futuro. Y entonces ahí tenemos una salida que no sea simplemente llorar ante lo que se nos viene encima, que ya hay corrientes de un pesimismo negro, porque en mi caso es buscar la confrontación, aceptar el combate, vivir el combate y hacer todo lo posible porque la humanidad acceda a un nuevo episodio de civilización muchísimo más avanzado que el pasado, incorporando los elementos positivos que nos han llegado del pasado, de la tecnología más moderna quizá en algún caso, pero sobre todo de la vida relacional y práctica de las sociedades que hace muy poquito pues existían todavía y existen en cierta medida. Me ha encantado eso que has dicho último porque me recuerda a una frase de un autor que estábamos siguiendo en el canal, en Nick Land, que dice que el pasado y el futuro están en guerra contra el presente, ¿no? Que es esa del pasado. Sí, es esa fusión del pasado y el futuro. Estaría bueno que un día, Félix, que vengas y nos juntemos con el profe Basto también, ya que tienen cosas en común. No sé si se lo puede organizar Francisco, que es amigo. Sí, lo comunico. Sí, estaría lindo ahondar en este tema, sobre todo el tema de la tradición, el galleguismo, todo lo que es la cuestión perdida, ¿no? Volvemos a la pérdida del ritual, a la pérdida. Sí. Quiero decir con cierto orgullo, yo tengo un ascendiente, un bisabuelo mío era gallego,
Sí, y entonces pues se llamaba Carbellido, de apellido. Carbellido es mi apellido número 14, así, porque de esto fue en el siglo XIX. Y mi libro sobre Galicia ha sido muy leído todavía, pero salió en 2010 y hasta el 2016 ha sido un libro muy leído. En muchos ambientes, además, porque yo siempre quiero dirigirme a la sociedad civil popular digo, a la comunidad popular. Entonces, pues había 3 o 4 grandes fuentes de lectura de mi libro, pero estaba hecho ya con la conciencia de que en algún momento, que yo esperaba que llegase más tarde, a lo mejor dentro de 20 años, pues tuviéramos que acudir a la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Y que como esa sabiduría se tiene que reactualizar. Pero los que creen que la sociedad actual es tan moderna, que no tienen nada que aprender del pasado, esto es ridículo, porque la condición humana tiene unas constantes que son inevitables. Es decir, el ser humano necesita, por ejemplo, afectos, necesita hacer frente al problema de la muerte, necesita pensar la cuestión del dolor. Todos los intentos que se han hecho de decir la muerte nada, no podemos vivir sin afectos en un sistema de competitividad pura, eso ha fracasado completamente. Ahí está todo el mundo hundido en la depre. Como yo digo, la modernidad es tan tremenda que nadie la soporta. Claro, es tan perfecta, tan buena, lo digo irónicamente, ¿no? Pero la verdad es que no se soporta, ¿no? Es tan deshumanizada y contraria a la condición natural del ser humano que lo que está provocando es una destrucción. Por ejemplo, los estudios sobre la destrucción de la inteligencia natural, que la inteligencia natural es la inteligencia básica debido al sistema educativo actual, ¿no? Que introduce elementos de distorsión de la mente. Entonces, pues esto ya ahora mismo ya sabemos prácticamente que no funciona. El ridículo que ha hecho toda la ciencia con lo del COVID-19, ¿qué saben decir? ¿Qué no saben explicar? Con toda esta arrogancia de los científicos de las batas blancas, que se creen que lo saben todo. Si lo saben todo, arreglen este asunto, ¿no? Y cuando oyes sus debates y tal, te ríes porque dicen verdaderas tonterías y a veces están en contradicción consigo mismo, con el de al lado y con todo, ¿no? Entonces vamos a curarnos de estas fantasías modernistas, hipermodernistas, y vamos a volver a lo que corresponde a la condición humana genuina, por supuesto actualizada para el siglo XXI, y dar respuesta a este momento de caos, de crisis, de confusión. Pero yo creo que lo lograremos. Ahora, Félix, que antes de darle una pregunta.